Bienvenidos de regreso a Biblia y Teología con el Dr. Larry Trotter. Esperemos disfruten el siguiente episodio. Como saben, nuestra familia tuvo el privilegio de servir como misioneros, mi esposa primero en Taiwán y luego nosotros juntos como familia durante 24 maravillosos años en México. Pero además de ser misionero, he tenido el privilegio de enseñar lo que se llama la misiología, que es el estudio de las misiones. Y en esta nueva serie, el tema va a ser otra vez de la teología práctica, sobre las misiones o la misiología. Y la primera tarea de la misiología es fundar la misión de la Iglesia en la Biblia. Y la primera cosa que quiero hacer es hacer un repaso de las misiones, primero en el Antiguo Testamento y luego en el Nuevo Testamento. Y empezando en Génesis, que es el principio, encontramos allí los hechos básicos acerca de Dios, el universo y la humanidad, los cuales no solo son las precondiciones de las misiones, sino también lo primero que tenemos que comunicar a la gente, que Dios es multipersonal, creador de todo. El universo está bajo su control y existe para su gloria. La humanidad es su imagen, diseñada para demostrar su gloria y sujeta a sus leyes. En los primeros 11 capítulos tenemos la historia primordial y luego tenemos la historia patriarcal en 12 al 50. Pero es interesante que justo antes del enfoque en los descendientes de Sem y el llamado de Abraham está la tabla de las naciones y el torre de Babel. Es decir, que antes de enfocarse en la historia patriarcal, hay un recordatorio de que Dios tiene un plan para las naciones. Y como mucho del Antiguo Testamento se enfoca en los descendientes de Abraham, es un buen recordatorio antes de ese largo enfoque en Abraham y sus descendientes, que las naciones también están bajo el dominio de Dios y tiene un plan para las naciones. Los pactos revelados en Génesis también explican la naturaleza de la salvación. Tenemos primero el pacto de vida o el pacto de obras en el huerto de Edén, que enfatiza que una relación con Dios depende de obediencia perfecta a su voluntad revelada. El pacto de gracia, sugerido inmediatamente después del primer pecado por la actitud de gracia de Dios hacia los nuevos pecadores, y en la formulación del pacto de gracia comunicada a Abraham, hay un énfasis repetido en que todas las naciones iban a estar incluidas en las bendiciones de Abraham. Por ejemplo, en Génesis 17, 4 y 5 leemos: «En cuanto a mí, ahora mi pacto es contigo, y serás padre de multitud de naciones, y no serás llamado más Abraham, sino que tu nombre será Abraham, porque yo te haré padre de multitud de naciones». Mismo capítulo, los versículos 15 y 16. Entonces Dios dijo a Abraham: «A Sarai, tu mujer, no la llamarás Sarai, sino que Sara será su nombre. La bendeciré, y de cierto te daré un hijo por medio de ella. La bendeciré y será madre de naciones. Reyes y pueblos vendrán de ella». Luego en 18, versículos 16 al 18, leemos: «Entonces los hombres se levantaron de allí y miraron hacia Sodoma. Abraham iba con ellos para despedirlos. Pero el Señor dijo: ¿Ocultaré a Abraham lo que voy a hacer? Porque ciertamente Abraham llegará a ser una nación grande y poderosa, y en él serán benditas todas las naciones de la tierra. Y yo lo he escogido para que mande a sus hijos a su casa después de él, y que guarden el camino del Señor». Y otra vez en 22, versículos 15 al 18. El ángel del Señor llamó a Abraham por segunda vez desde el cielo, y le dijo: «Por mí mismo he jurado, declara el Señor, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único, de cierto te bendeciré grandemente, y multiplicaré en gran manera tu descendencia, como las estrellas del cielo y como la arena en la orilla del mar. Y tu descendencia poseerá la puerta de sus enemigos. En tu simiente serán bendecidas todas las naciones de la tierra,
porque tú has obedecido mi voz. Y luego otra vez en la generación de Isaac, en el capítulo 26, los primeros 4 versículos, leemos esto. Y hubo hambre en la tierra, además del hambre anterior que había ocurrido durante los días de Abraham. Entonces Isaac se fue a Gerar, donde vivía Abimelech, rey de los filisteos. El Señor se le apareció a Isaac y le dijo, no desciendas a Egipto, quédate en la tierra que yo te diré, reside en esta tierra, y yo estaré contigo y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras, y confirmaré contigo el juramento que juré a tu padre Abraham. Multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, y daré a tu descendencia todas estas tierras. En tu simiente serán bendecidas todas las naciones de la tierra. Entonces, en resumen, en Génesis hay un enfoque universal de la salvación, de la bendición que iba a llegar a todas las naciones por medio de la simiente de Abraham. Pero luego llegamos a los libros históricos y tenemos otro enfoque, que es que la gloria de Dios será vista por las naciones en Israel. Y aunque los libros históricos levantan muros físicos y espirituales entre Israel y las naciones, hay mucho énfasis en separación de las naciones, también contienen recordatorios del propósito de Israel de revelar la gloria de Dios entre las naciones. Un ejemplo importante es el Éxodo mismo, que fue una demostración del poder de Dios ante las naciones. Levítico 26:45 dice, por ellos me acordaré del pacto con sus antepasados, que yo saqué de la tierra de Egipto a la vista de las naciones, para ser su Dios, yo soy el Señor. Fue un acto público para que las naciones pudieran ver el poder de Dios. Y siendo un acto público visto por las naciones, Moisés recordó a Dios de que si no se completaran el éxodo y la conquista de la tierra, sería una vergüenza para Dios ante las naciones. En Números 14:15 dice, pero si tú destruyes a este pueblo como a un solo hombre, entonces las naciones que han oído de tu fama dirán, porque el Señor no pudo introducir a este pueblo a la tierra que les había prometido con juramento, por eso los mató en el desierto. Mucho más adelante, al terminar la conquista de la tierra prometida, David deseó que las naciones vieran la gloria de Dios. En 1 de Crónicas 16, leemos algunos versículos que dicen, den gracias al Señor, invoquen su nombre, den a conocer sus obras entre los pueblos. En el 8, y luego en 23 y 24, canten al Señor toda la tierra, proclamen de día en día las buenas nuevas de su salvación, cuenten su gloria entre las naciones, sus maravillas entre todos los pueblos. Luego 28, tributen al Señor, oh familias de los pueblos, tributen al Señor gloria y poder. Y 31, alégrense los cielos y regocíjese la tierra, y digan entre las naciones, el Señor reina. Ahora es cierto que estos son unas cuantas pistas entre un énfasis constante en la separación de Israel de las naciones. No obstante, estas dos ideas son compatibles. La salvación de Dios será vista en lo distinto de Israel, es decir, que Israel tenía que ser distinto, separado de las naciones, para que las naciones pudieran ver la salvación de Dios en sus vidas. Pero desgraciadamente Israel frecuentemente descendió al nivel de las naciones y la gloria de Dios no era evidente en sus vidas. A propósito, la efectividad de nuestra misión como iglesia cristiana también depende en parte de la excelencia de nuestras vidas ante las naciones. Muchas gracias por escuchar este episodio. Si estás disfrutando Biblia y teología, por favor compártelo con tus amigos. ¡Hasta pronto!